Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este no es un video de los que estoy grabando para mis alumnos de el Instituto Mano Amiga Monterrey, sino un video con una recomendación que me parece interesante hacer, porque es un libro que quería leer desde hacía tiempo. Es sobre lo siguiente, miren, en el año 2014, cuando se cumplieron 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, empezaron a aparecer varios libros relativos a ese tema. Hubo tres en particular que a mí me llamaron la atención, porque muchísimos que trataban toda la guerra, pero tres específicamente que hablaban solamente del año 1914. De los tres, bueno, son libros gruesos y muy rigurosos, escritos por gente que es verdaderamente especialista en estos temas. Este es el primero, editorial Turner, Margaret Macmillan, 1914, De la paz a la guerra. La doctora Macmillan es canadiense, pero tiene mucha relación con universidades inglesas. Es una mujer que es especialista en cuestiones como es la diplomacia, ese tipo de cuestiones. No es tanto una historiadora militar. Y de hecho el libro no trata de eso, no trata tanto de la historia militar, trata más bien de lo que es cómo se llega a la guerra. Es un libro interesantísimo, yo lo leí hace algunos años, muy profundo, muy bien documentado, de una mujer que sabe bastante. Les digo, ella es especialista en ese tema. El otro libro que conozco, que también es de este vuelo, es como 800 páginas, cerca de 900, una cosa así, se llama París 1919, que es justamente la serie de negociaciones que llevan a los tratados de paz de Versalles en general, como se le conoce. Esos libros, ese libro a mí me impactó bastante, es un libro bastante bien escrito, lo leí hace como unos, no sé, 5 o 6 años, una cosa así, y está muy bien. Luego leí este, que es 1914, De la paz a la guerra, insisto. Eh, Me encanta cómo la doctora va a los diferentes países que van a verse involucrados en el conflicto y va explicando la situación de cada uno de ellos, va diciendo cuáles eran los intereses, las ideas, los corrientes de pensamiento que predominaban, qué se pensaba, cómo se pensaba que sería la guerra. Ella, insisto, no es especialista militar, pero hace una crítica muy profunda que me pareció muy interesante cuando la leí, que yo no la había, esa reflexión no la había hecho ni lo había leído en ningún lado. Que se dice, eso sí lo sabía, que todos los estados mayores, todos los planificadores de los diferentes ejércitos que se van a ver involucrados en el conflicto, pues fueron desarrollando sus planes previos a 1914, pensando todos que la guerra iba a ser muy breve. Cada uno de ellos pensaba en términos de lo que había sido la batalla de Waterloo. Se había estudiado mucho a lo largo del siglo XIX la batalla de Waterloo como un ejemplo de una batalla que acaba con una guerra. Es decir, cómo una batalla se llega a ciertas condiciones y en esas condiciones se da una batalla decisiva que acaba con la guerra. Eh, y bueno, toda la planificación estaba pensada en ese sentido. Por eso había la idea de que la guerra iba a ser muy corta. Si ustedes saben algo al respecto de este conflicto, sabrán que estaba mucho el mito de que para Navidad ya todo el mundo iba a estar en su casa. O sea, la guerra iba a empezar en agosto, empieza en agosto y para Navidad ya todo el mundo iba a estar en su casa. Y pues no, no fue así. Y las pocas personas que decían que no iba a ser así, eran menospreciadas, se decía que es que este no sabe nada, este pues, no, no sabe lo que nosotros sabemos, y al final resultó que tenía razón. ¿Por qué no podía ser? La doctora está convencida de que era imposible que una batalla decisiva acabase con la guerra. Eh, pues hace una muy buena cuenta de eso. Dice, es que la tecnología militar de la época no lo permitía. Los ejércitos se movían todavía a pie, había los ferrocarriles, pero cuando un ejército se retiraba, pues destruía todas las vías férreas y todo eso, entonces el perseguidor lo tenía que perseguir a pie. Era fundamentalmente, se movían a pie, de manera muy lenta. Además, la revolución industrial le daba a los estados la posibilidad de armar a prácticamente todo el pueblo. Entonces, era muy complicado con los medios de la época, no sé, en su opinión, y creo que tiene razón, no se podía llegar a unas condiciones donde en una sola batalla se decidiese todo. Pero aparte, la reflexión profunda que ella hace, que es a lo que yo me refería, que me llamó mucho la atención cuando lo leí, es que dice que después de analizar que todo el mundo pensaba en una guerra corta, dice, y es que nadie había hecho la reflexión de por qué Waterloo había sido una batalla decisiva. Y dice, y es que Waterloo había sido una batalla que había ocurrido después de que Francia ya andaba
o sea, después de que Francia ya estaba metida en 20 años de guerras. Entonces Francia ya estaba agotada, no podía más. Entonces sufre la derrota y dicen, no, pues esto se acabó, ya no se puede seguir. Cosa que no ocurría evidentemente en 1914, porque en 1914 Europa, todos los estados europeos venían de una larga paz. Entonces la energía de la nación, la revolución industrial, todo eso, le da mucha cuerda para la guerra. Por eso iba a aguantar 4 años de esta terrible guerra que nadie se hubiera imaginado que era posible aguantar. O sea, hasta donde el esfuerzo total de una nación abocado hacia la guerra pudo permitir algo que nadie había pensado que fuera posible con anterioridad. Bueno, esto es 1914, de la paz a la guerra, de Margaret Macmillan. Es extraordinario, pero es un libro que se centra más en el estudio de la diplomacia, de las condiciones que hicieron posible la Primera Guerra Mundial. El segundo libro, que este sí no lo he leído, lo compré mucho después, de hecho, es el que tengo menos tiempo con él, pero lo compré porque lo vi muy recomendado y sí me ha parecido muy interesante, es de Christopher Clark, Sonámbulos. Es un libro de, 700, casi 800 páginas, aunque el contenido son poco más de 600, porque el resto, como en estos libros suele suceder, pues son las notas, la bibliografía, los índices, todo este tipo de cuestiones. Bueno. También, igual que la doctora Macmillan, Clark, que es un historiador inglés, se dedica a analizar cómo se llega al conflicto. Y el título de Sonámbulos le viene porque en la teoría de él, lo que he leído, indica que los actores parecían estar dormidos, o sea, iban actuando como autómatas hasta que viene y se produce la guerra que nadie pensaba que iba a suceder. Entonces, Sonámbulos de Christopher Clark, otro estudio de las circunstancias diplomáticas y de cómo se actuó. Cada uno tiene, por ejemplo, su teoría de quién es el principal responsable. La doctora Macmillan, por ejemplo, dice que si bien no se puede señalar un responsable de la guerra, sí hay fuertes razones, y las da muy bien argumentadas, para decir que el principal responsable fue Alemania. Insisto, lo argumenta muy bien, en particular por la irresponsabilidad de los políticos alemanes que dejaron decisiones que debieron de haber tomado ellos en manos de militares, haciendo imposible que, por ejemplo, una vez que Alemania se movilizaba, que movilizaba su ejército, ya era imposible detenerlo, o sea, la guerra venía, mientras que otras naciones tenían un control político sobre el ejército. En el caso de Alemania parecía en esa época que el control lo tenían los militares sobre el gobierno. Sonámbulos de Christopher Clark, no puedo hablar demasiado de él porque, insisto, es el que no he leído. Y el que voy a recomendar, que es el que estoy empezando a leer ahorita, es Max Hastings, 1914, el año de la catástrofe. Hastings, ya he leído varios libros de él, es un muy buen escritor, fue periodista de guerra, aparte fue miembro del ejército británico, es un hombre que sabe mucho de esto, es muy buen escritor, escribe de manera muy ágil, y a mí lo que me encanta de este hombre es esta capacidad que tiene de reducir a la gente común y corriente lo que está narrando. O sea, él de repente te empieza a contar la historia real, o sea, son cosas que él recoge de la gente. El caso de la Segunda Guerra Mundial, porque todos sus libros que he leído y lo que él ha escrito mayoritariamente sobre la Segunda Guerra Mundial, él afirma que este es el primero sobre la primera. Como es un libro de hace ya 7 años, puede ser que en el transcurso haya escrito otro y que esté todavía en inglés, que no se haya traducido, porque es un inglés, él es el historiador inglés. Bueno, sí es historiador, porque escribe de historia, escribe muy bien y muy fundamentado, aunque es más bien antiguo periodista y había sido militar. Bueno, decía, lo que me encanta de él es esta capacidad que tiene de recoger las historias particulares de los soldados, nos va contándoles, y entonces yo fui, vi, anduve, todo eso, y lo sé muy bien porque le digo, he leído varios libros de él. Les recomiendo en particular dos, uno que se llama Armagedón, la derrota de Alemania, que toma la guerra más o menos por ahí de septiembre, octubre de 1944 hasta el final de la guerra con Alemania, y el otro se llama Némesis, la derrota del Japón, que toma también la guerra más o menos en la misma época y se dedica a narrar cómo Japón es derrotado. Son dos librajos de más de 800 páginas, o sea, muy, muy abundantes, muy detallados, que tienen mucho esta facultad de reducir, a contar las historias particulares, y que también es muy interesante porque, a diferencia de otros historiadores, Hastings tiene la capacidad de moverse entre los frentes, o sea, no te da la visión solamente de los franceses, solamente de los norteamericanos, solamente de los italianos o los ingleses, siendo el inglés, sino que
También se va cuenta la historia de repente pues, de un soldado alemán, lo que estaba pasando en el frente ruso, historias así que le dan mucho el pulso vivo de qué es lo que estaba pasando en el conflicto, en el momento en que él narra. A diferencia de los otros libros que acabo de mencionar, que se centran sobre todo en las circunstancias políticas que llevan a la guerra, Matt Hastings es un hombre que estudia mucho el aspecto militar, es un historiador militar, de manera que su libro está abundantemente detallado en gráficos, tiene fotografías, pero lo más importante de él son los mapas, los gráficos, y más allá de las primeras 100 páginas en los donde él da una relativamente rápida visión de qué es lo que va a llevar a la guerra, él se centra en las operaciones militares de 1914, que son las operaciones militares que justamente que van a fracasar todas las previsiones de todos los estados mayores, todos los supuestos no se van a dar. Al final van a ir fracasando tanto el plan de los alemanes como de los franceses, como de los rusos, el de los austriacos, todo va a fracasar y te va contando cómo y por qué van fracasando. Y termina en lo que ya sabemos que va a terminar es en 1914, cuando pues, la guerra no termina, llega diciembre y en lugar de estar en casa, los soldados están enterrados en las trincheras que han ellos construido por su propia iniciativa, porque no había ningún plan de hacer eso, pero ante la necesidad de protegerse del fuego contrario, se empiezan a desarrollar estas líneas de trincheras que van a ser la característica de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a ser una guerra de trincheras. Entonces, este libro de Matt Hastings, que se centra mucho en el aspecto militar, 1914, el año de la catástrofe, es, desde mi punto de vista, muy recomendable para aquel que le interese este conflicto que pues es el que de alguna manera da el disparatazo de salida del siglo XX. Bueno, hasta aquí llega este video y que tengan muy buena tarde.